2012. Marina Cortés era una biofísica brillante que trabajaba analizando picos de energía inexplicables en diferentes lugares de México. Pasó 7 años recolectando datos, construyendo modelos matemáticos, mapeando patrones que no entendía, hasta que un día cruzó sus datos con otra base de información y descubrió algo aterrador. Cada punto de energía que había mapeado coincidía exactamente con el lugar y la fecha donde una persona había desaparecido. Ella había estado ayudando a construir el mapa de casa sin saberlo. Hoy vas a conocer esta historia completa. Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte ninguna historia nueva y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así entiendo mejor quién está del otro lado y puedo crear contenido cada vez más interesante para ti. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Yo soy Octavio Reyes. La casa abandonada en Guadalajara olía a humedad y a papeles viejos cuando entré por primera vez siguiendo las instrucciones que Marina Cortés me había dado por teléfono. Ella estaba sentada en una silla de plástico en medio de lo que alguna vez fue una sala, rodeada de cajas llenas de documentos y equipos electrónicos que parpadeaban en la oscuridad. Lo primero que me llamó la atención fue que Marina Cortés se veía demasiado joven para ser alguien que supuestamente había muerto hace 12 años. Tenía 38 años según los registros que había encontrado, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había pasado más de una década escondiéndose de algo que no podía ver, pero que siempre sentía cerca. Cuando me senté frente a ella y le dije mi nombre, Marina me miró con una mezcla de alivio y terror que me hizo entender que finalmente había llegado al centro de todo este misterio. Me dijo que había estado esperando que alguien como yo apareciera, alguien que hubiera seguido el rastro del zumbido y de los desaparecidos hasta llegar a su puerta. Estar con Marina era como conversar con un fantasma que todavía tenía cuerpo, pero que había perdido todo lo demás: su nombre real, su familia, su carrera, su futuro. Ella vivía bajo un nombre falso, dando clases de física en una escuela secundaria de Guadalajara, pasando completamente desapercibida entre miles de personas que nunca sabrían quién era realmente. Pero en esa casa abandonada que usaba como refugio secreto, Marina seguía siendo la biofísica brillante que alguna vez había trabajado en un proyecto que cambió el rumbo de su vida para siempre. Me contó que entre 2005 y 2012 había trabajado en un edificio abandonado en Chihuahua, como parte de un proyecto de investigación que ella creía que era sobre geofísica avanzada. El proyecto era financiado por una organización que nunca le dijeron el nombre completo. Solo la llamaban La Iniciativa y le pagaban muy bien por hacer análisis de datos que no parecían tener mucho sentido. Su trabajo consistía en analizar picos de energía inexplicables que aparecían en ciertos lugares del país, patrones electromagnéticos que no coincidían con ninguna fuente conocida de radiación natural o artificial. Marina era joven en ese entonces, recién salida de su doctorado, ambiciosa y hambrienta de reconocimiento académico, así que no hacía muchas preguntas sobre el propósito real de la investigación. Ella pensaba que tal vez estaban mapeando fenómenos geomagnéticos o estudiando algo relacionado con energía renovable, y la verdad es que no le importaba mucho mientras pudiera publicar papers y construir su carrera. Pasó 7 años recolectando datos, construyendo modelos matemáticos, identificando patrones en esos picos de energía que aparecían y desaparecían sin ninguna lógica aparente en diferentes puntos del país. Pero en 2012, algo cambió cuando Marina decidió cruzar sus datos de energía con otra base de datos que encontró por casualidad. Una base de datos sobre personas desaparecidas en México. Lo que descubrió la dejó paralizada frente a su computadora durante horas sin poder moverse, mientras los números en la pantalla le mostraban una verdad que no quería aceptar. Cada pico de energía que ella había registrado durante 7 años coincidía exactamente con el lugar y la fecha de una desaparición inexplicable de una persona. No era una coincidencia, no podía serlo, porque había demasiadas coincidencias perfectas, demasiados puntos que se alineaban con una precisión matemática imposible de ignorar. Marina se dio cuenta
de que durante 7 años había estado ayudando a mapear los lugares donde personas estaban siendo tomadas por algo que ella no podía ver ni comprender. Había estado trazando un mapa de casa para algo que ahora sabía que existía, y sintió una culpa tan profunda que casi la destruyó en ese momento. Decidió que tenía que reportar esto inmediatamente a sus superiores, así que preparó toda la evidencia y solicitó una reunión urgente con los directores del proyecto. La reunión estaba programada para un martes por la mañana en el edificio de Chihuahua, y Marina llegó temprano con toda su documentación lista para explicar lo que había descubierto. Pero cuando entró al edificio y caminó hacia las oficinas de los directores, encontró algo que la hizo sentir que la realidad misma se estaba desmoronando a su alrededor. Las oficinas estaban vacías, completamente vacías, con las mesas limpias, las computadoras apagadas, los archiveros cerrados, como si nunca hubiera habido nadie trabajando ahí. Las placas con los nombres que solían estar en las puertas habían desaparecido, dejando solo marcas rectangulares más claras en la pintura donde habían estado colgadas. Marina empezó a preguntarle a otras personas en el edificio sobre los directores, sobre dónde estaban, sobre qué había pasado con ellos, pero nadie sabía de quién estaba hablando. Era como si esas personas nunca hubieran existido, como si hubieran sido borradas de la memoria colectiva del edificio y de todos los registros de la organización. Cuando Marina me contó esto, su voz temblaba con el mismo terror que había sentido ese día hace 12 años al darse cuenta de que ella había visto demasiado. Me dijo que en ese momento supo con absoluta certeza que si no desaparecía inmediatamente, ella sería la siguiente en ser borrada de la realidad. No volvió a su apartamento, no recogió sus cosas, no se despidió de nadie. Simplemente salió del edificio y empezó a correr sin mirar atrás. Pasó las siguientes semanas cambiando de ciudad constantemente, durmiendo en hoteles baratos, usando efectivo para todo, evitando cualquier cosa que pudiera dejar un rastro digital de su ubicación. Eventualmente llegó a Guadalajara y construyó una nueva identidad falsa. Consiguió trabajo como profesora de física en una escuela usando documentos que compró en el mercado negro. Se convirtió en otra persona, alguien sin pasado ni ambiciones, alguien que pasaba desapercibida entre miles de rostros anónimos en una ciudad grande. Pero Marina nunca dejó de investigar, porque no podía simplemente olvidar lo que había descubierto y fingir que nada de esto era real. En secreto, usando equipos que compraba de segunda mano y conexiones de Internet encriptadas, continuó recolectando datos sobre desapariciones en todo el país. Y lo que descubrió durante los siguientes 12 años fue aún más aterrador que lo que había visto en 2012. El patrón se estaba acelerando de manera exponencial, con más desapariciones cada año, más picos de energía, más personas siendo tomadas por algo que seguía operando sin que nadie lo detuviera. Pero Marina también descubrió algo que le dio un poco de esperanza en medio de todo ese terror. Descubrió que no estaba sola en su conocimiento. Había otras personas como ella, otros investigadores, otros científicos, otras personas que habían trabajado en proyectos similares y que habían visto demasiado y habían tenido que huir. Se llamaban a sí mismos los observados y se comunicaban a través de canales encriptados en la Deep Web, compartiendo información y tratando de entender el fenómeno desde diferentes ángulos. Marina me mostró su red de contactos, nombres falsos y códigos de identificación de personas dispersas por todo México que vivían en las sombras como ella. Entre todos habían estado recopilando una base de datos masiva de información sobre desapariciones, energía, patrones temporales, todo lo que pudieran encontrar sobre lo que ahora llamaban los colectores. Me dijo que vivir así durante 12 años la había agotado de una forma que no podía explicar, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que llegara el día en que la encontraran. La exhaustión en sus ojos era real y profunda, y yo podía sentir cómo ese miedo se me pegaba a la piel como si fuera contagioso. Entonces Marina se levantó y me llevó a una habitación trasera de la casa, donde tenía montado lo que solo puedo describir como un cuarto de guerra contra un enemigo invisible. Las paredes estaban cubiertas de mapas de México con cientos de alfileres marcando ubicaciones.
con líneas rojas conectando puntos, con fechas escritas en marcador sobre fotografías de lugares. Me explicó que cada alfiler representaba un desaparecimiento confirmado que coincidía con un pico de energía y que había estado rastreando esto durante más de una década. Había más de 300 puntos marcados en ese mapa, 300 personas que habían desaparecido en circunstancias inexplicables durante los últimos 20 años. Pero lo más perturbador no era la cantidad de desapariciones, sino el patrón matemático que Marina había descubierto conectándolas todas. Me mostró sus cálculos en docenas de cuadernos llenos de ecuaciones y gráficos que yo apenas podía entender, pero que claramente demostraban algo imposible de ignorar. Los desaparecimientos no eran aleatorios como todo el mundo pensaba. Estaban siguiendo una secuencia matemática precisa, como si alguien estuviera resolviendo una ecuación gigantesca usando personas como variables. Marina me explicó que los puntos de colecta estaban activándose en un orden específico, siguiendo un patrón que ella había logrado identificar después de años de análisis. Y según sus cálculos, que había verificado cientos de veces porque no podía creer lo que estaba viendo, el próximo punto de colecta sería activado en menos de un mes. Cuando me dijo dónde sería ese próximo punto, sentí que todo mi cuerpo se ponía frío a pesar del calor sofocante de esa habitación sin ventilación. El Paso, exactamente en el mismo lugar donde Lucía Mendoza había desaparecido, exactamente en la puente internacional que conectaba México con Estados Unidos. Marina me miró y me dijo que no era coincidencia que yo hubiera investigado ese caso específico, que de alguna forma los colectores querían que yo supiera, que yo siguiera el rastro. Le pregunté por qué harían eso, por qué querrían que alguien supiera lo que estaban haciendo, y su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Me dijo que ella creía que los colectores no se estaban escondiendo, estaban seleccionando, y que tal vez yo era parte de esa selección de alguna forma que aún no comprendíamos. Entonces Marina sacó una carpeta que había estado guardando debajo de una pila de papeles y me la entregó con manos temblorosas. Dentro de la carpeta había documentos sobre una investigación genética que Marina y otros miembros de los observados habían estado haciendo durante años. Habían conseguido acceso a muestras de ADN de algunas de las personas que habían desaparecido y regresado, personas como Lucía y Héctor. Y lo que descubrieron fue algo que Marina describió como la pieza final del rompecabezas que llevaba más de una década tratando de armar. Todas esas personas compartían una mutación genética extremadamente rara que aparecía en menos del 0.1% de la población mundial. Era una mutación en una región del cerebro relacionada con el procesamiento temporal de información, con cómo el cerebro humano percibe y organiza el tiempo. Marina me explicó que, según su teoría, esta mutación permitía a ciertas personas procesar información temporal de una manera diferente al resto de los humanos. No era que pudieran ver el futuro como en las películas, sino que su cerebro podía percibir múltiples líneas temporales de manera simultánea, como Héctor había descrito. Los colectores no estaban tomando personas al azar, estaban buscando específicamente a personas con esta mutación porque de alguna forma eran útiles para lo que sea que estuvieran haciendo. Marina me dijo que ella y los observados habían compilado una lista de personas que probablemente tenían esta mutación basándose en patrones familiares y análisis de ADN cuando era posible. Era una lista de personas que estaban en peligro de ser colectadas en los próximos meses y años si el patrón continuaba como estaba proyectado. Me entregó esa lista impresa en varias hojas de papel, nombres y ubicaciones de personas que Marina creía que deberían ser advertidas sobre lo que podría pasarles. Empecé a leer la lista lentamente, viendo nombres de personas que no conocía en ciudades por todo México, tratando de procesar la magnitud de lo que Marina me estaba diciendo. Pero entonces llegué al primer nombre en la lista, escrito en letras más grandes que los demás, y sentí que todo se detenía a mi alrededor cuando lo leí. Mi propio nombre estaba ahí, Octavio Reyes, con mi fecha de nacimiento y mi última dirección conocida, marcado con un asterisco rojo en el margen. Levanté la vista hacia Marina sin poder hablar por un momento. Con la lista temblando en mis manos,
esperando que me dijera que era un error o una coincidencia. Pero ella me miró con una expresión de tristeza profunda y me dijo las palabras que cambiarían completamente todo lo que yo pensaba que sabía sobre mí mismo. «Estás en la lista, Octavio», me dijo con voz apenas audible, «y yo creo que siempre lo has estado desde antes de que empezaras a investigar estos casos». Le pregunté cómo era posible que yo tuviera esa mutación, cómo ella podía saberlo sin haberme hecho ninguna prueba de ADN, y su respuesta me dejó completamente paralizado. Me dijo que no necesitaba hacerme una prueba, porque ella había investigado mi historia familiar y había encontrado algo que yo probablemente no sabía. Marina sacó otra carpeta, esta más delgada, y me mostró documentos sobre mi familia que yo nunca había visto en mi vida. Había registros de nacimiento, certificados de defunción, reportes policiales, todo relacionado con un hombre que supuestamente era mi abuelo biológico. Su nombre era Isidro Vega, y según los documentos oficiales, había desaparecido en 1987, cuando mi padre era apenas un niño pequeño. Mi familia nunca hablaba de él. Yo ni siquiera sabía que había existido hasta ese momento, porque mi abuela se había vuelto a casar y todos habían decidido olvidar el pasado. Pero Marina me mostró algo que los registros oficiales no decían, algo que ella había descubierto a través de su red de observados. Isidro Vega no solo había desaparecido en 1987, él había regresado 3 años después, en 1990, sin haber envejecido ni un día. Había sido uno de los primeros casos documentados de alguien que regresaba de una desaparición inexplicable, mucho antes de que Marina o cualquiera empezara a rastrear el patrón. Y según los reportes que Marina había conseguido, Isidro había regresado sabiendo cosas sobre el futuro, describiendo eventos que aún no habían ocurrido, exactamente como Héctor. Mi abuelo biológico había sido uno de los primeros observadores temporales, alguien que los colectores habían tomado y devuelto con su cerebro alterado para procesar múltiples líneas de tiempo. Marina me explicó que la mutación genética era hereditaria, que se transmitía de generación en generación, y que si Isidro la tenía, entonces yo probablemente también la tenía. Le pregunté dónde estaba Isidro ahora, si todavía vivía, si podía hablar con él para entender qué me estaba pasando realmente. Marina asintió lentamente y me dijo que Isidro Vega vivía en Monterrey bajo su nombre real, que a diferencia de ella, él no se había escondido después de regresar. Me dijo que Isidro sabía exactamente qué era yo, qué significaba la mutación genética que compartíamos y por qué los colectores me habían estado siguiendo durante toda mi investigación. «Tienes que ir a Monterrey, Octavio», me dijo Marina mientras me entregaba una dirección escrita en un papel. «Tu abuelo ha estado esperando que llegaras a él desde que empezaste a publicar sobre el vuelo 447. Él sabe lo que eres», continuó Marina, «y él sabe lo que van a hacer contigo si no aprendes a esconderte de la misma forma que los demás hemos aprendido a hacerlo». Salí de esa casa abandonada en Guadalajara con más preguntas que respuestas, pero esta vez las preguntas no eran sobre desconocidos que habían desaparecido, eran sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre por qué había dedicado mi vida a investigar algo que aparentemente me estaba cazando a mí también desde el principio. ¿Te gustó el video? ¿Quieres saber qué va a pasar cuando Octavio finalmente llegue a Monterrey y se encuentre cara a cara con Isidro Vega, su abuelo biológico que desapareció en 1987 y que sabe exactamente lo que él es? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.